sin la colaboración efectiva con los padres. Nuestra definición era esta. En catalán, efectiva y afectiva se pronuncia exactamente igual. En castellano no, pero nosotros escribíamos efectiva, pero en realidad era efectiva y afectiva con los padres. No, y es verdad, del mismo modo que no se puede hacer escuela sin afectividad, que la efectividad de la escuela está basada en la afectividad, no puede haber una colaboración efectiva sin que esté tratada, sin que esté basada en el trato entre personas. Y el trato entre personas no naturalmente es un trato de tipo afectivo. Bueno, pero cuando esto, al cabo de 10 años, en 1975, tuvimos que convertirlo en un documento. 1975, el verano de 1975, venía después del verano de 1974. Durante la escuela de verano de 1974, aún recuerdo la noticia: tiene flebitis. Bueno, ya fuera de la escuela de verano vimos que se había curado más o menos de la flebitis. Por lo tanto, en el 75, ya con el dictador curado, pero ya tocado, fue cuando no solamente nosotros, sino en otros sitios, en Valencia y en Madrid, empezaron a discutirse los documentos de una alternativa democrática a la educación. En 1975 creo que nosotros hicimos el primero, rescatamos de nuestros recuerdos el término de pública, porque en 1975 se estaba dudando entre estatal y pública, y nosotros clarísimamente vimos que era pública, y dentro de la declaración de la escuela pública, dentro de los 10 puntos de esta declaración, la declaración venía enmarcada en: vamos a explicar nuestro modelo de escuela pública, pero sabemos que no puede realizarse mientras no haya democracia, mientras no haya, en Cataluña decíamos, una sociedad con los principios de la Asamblea de Cataluña, que eran libertad, amnistía, estatuto de autonomía y solidaridad con los pueblos de España. Eran 4. Eso se decía desde Cataluña en 1975. Esto está en el frontispicio de la declaración de escuela pública del año 75. Bueno, uno de los 10 puntos, hay dos de los 10 puntos. Uno habla de la participación de la sociedad en la programación de la educación, en la planificación de la educación. Y luego, en otro punto, se habla de la participación de todos los miembros de la comunidad escolar en la gestión de la escuela. Esto era el año 70, todos los miembros, es decir, se hablaba específicamente de padres, maestros, alumnos. Y en algún sitio se ponía amigos un poco más allá. Esto se decía en el año 75, en noviembre del 75 ocurrió lo que ocurrió, aún en verano del 76 remachamos el clavo, ampliamos aquella declaración, hicimos otra cosa en verano del 76, que fue en la Escuela de Verano de Barcelona celebrar la fiesta de los pueblos de España. Allí supe que había un pueblo que yo no sabía que existiera, que era La Rioja, y otro
que era Cantabria, porque allí estaban maestros pintando la bandera en un sitio y en otro. Entonces en aquel momento éramos Santander, Burgos, Logroño, Soria, Segovia y Ávila. Pues no. Allí los de la República, los de La Rioja, defendían la República Marxista-Leninista Independiente de La Rioja, y los de Cantabria defendían la de Cantabria. No se ha realizado tanto sueño, diríamos, pero lo que sí se ha realizado, ha sido verdad, son dos cosas. Estas comunidades autónomas que estaban allí presentes, los extremeños pintaron allí por vez primera la bandera con la franja negra sobre la bandera andaluza, y los castellanos no tenían paño morado ahí y lo pintaron. Allí se vieron dos cosas. Una, que había todos estos pueblos, en aquel momento lo llamaban pueblos, y que los maestros de todos estos pueblos querían la educación para su pueblo. Bueno, esto en el año 1978 estaba sobre un papel blanco y una tinta negra que se llama Constitución. Y ya sabemos que es un papel. Ya sabemos que es un papel, pero también en este momento sabemos que es una realidad. Una realidad, la de la escuela gobernada desde cerca, de la que nadie quisiera volver atrás. O sea, por muy español que seas, por muy centralista que seas, en cualquier rincón de Segovia, nadie quiere, digo Segovia porque creo que es la provincia menos autonomista que había en España. Nadie hoy en día quisiera volverse atrás, de volver a dar toda la enseñanza de España. Bastante trabajo tenéis vosotros para tener tienen los madrileños para tener la educación de Madrid bien llevada. Nadie quiere volver, incluso en malas condiciones, pero a nadie se le ocurre volver. Eso era algo que veíamos en aquella escuela de verano, en la que, por cierto, el documento de escuela de verano de 1976 ya lleva la firma de las asociaciones de padres de familia. Aún decíamos padres, luego lo de padres y madres vino rodado, porque además en esto sí que las madres eran mayoría, no en los cargos directivos, que esto ha costado bastante, pero en la realidad esto ha sido así, y esto ya llevaba la firma, todo este planteamiento ya llevaba la firma de los padres. Los padres fueron algo muy importante en el movimiento reivindicativo de la nueva escuela pública, empezando por los de los más pequeños. Yo no puedo recordar exactamente el año en qué año 70, si un poco antes o un poco después de los cambios, estuvimos todo un fin de semana o más en Barcelona con padres, madres, maestros y niños encerrados en las escuelas infantiles, durmiendo allí. Yo sé que los vi, que me di un garbeo por todas las que yo conocía. Estaban reivindicando la educación infantil desde el primer momento. Pero las manifestaciones de padres, maestros y alcaldes pidiendo P4, son del año 77. ¿Me explico? En la plaza de San Jaime estaban todos pidiendo la escuela ya para los más pequeños. No se han movilizado exteriormente tanto los padres de los mayores, los padres que en aquel momento
también tenían su qué. Recordemos que en aquel momento, a los 14 años, los chicos salían o para el bachillerato o para una formación profesional infecta o para el vacío. Normalmente los padres de los chicos que están en el vacío también están en el vacío, no protestaban. Normalmente tuvieron que ser los padres de los que luego harían bachillerato que se hicieran cargo de la protesta general. Esto es algo que también conviene recordar. O sea, recordar que los padres no solamente se llenan de razón cuando piden para sus hijos, sino cuando piden para los hijos de todos. Bueno, este país ha llegado a formular en una ley, que es la LODE del año 1985, lo que la Constitución decía en 1978. Es decir, que la programación general de la enseñanza se hace con participación, por eso yo estoy aquí, o sea, se hace el Consejo Escolar del Estado para dictaminar las leyes, etc. Y cualquier programación general sobre educación tiene que pasar por un gran consejo. Ya sabéis vosotros cómo está formado, por padres, por maestros, por estudiantes, por la administración. Han metido personalidades de reconocido prestigio, a veces no tan reconocido, pero en fin, es igual. Y luego han metido sindicatos y empresarios para que todo el mundo esté representado, pero además han metido titulares de centros privados, sin que haya un paralelo en cuanto a titulares de los centros públicos, porque la Administración Central en este momento no es titular de centros públicos más que de los de Ceuta y Melilla, que se encuentran muy pobres. Bueno, es igual. Tenemos desde 1985, 1985, tenemos un Consejo Escolar del Estado dictaminado por una ley, la primera ley sobre el derecho a la educación, no sobre el sistema educativo, esto vendrá después, sino sobre el derecho de la educación. El derecho de la educación está garantizado, según aquella ley, por la participación. Se garantiza el derecho a la educación de todos con la participación en la programación general a través de un consejo escolar. Se garantiza el derecho a la educación dentro de cada centro a través de un consejo escolar de centro. Ya sabéis cómo se plantea en la ley el consejo escolar del centro, con qué atribuciones, es siguiendo la Constitución, que dice que la gestión se hará con la intervención, no dice participación así como quien asesora, sino intervención en la gestión del currículo. Esto era lo que dice la Constitución, lo que dijo la ley, ya lo sabéis. Entonces, hemos asistido a un doble o triple proceso. Hemos asistido a un proceso especial, es decir, cómo aquellos sueños correspondiendo a unas realidades parciales, a unas realidades de gente muy esforzada, llegan a ser ley, quiere decir negro sobre blanco, y se imponen, porque son una ley. Bueno, vosotros sois asociaciones de padres y madres y sabéis lo distinto que ha sido en cada centro el funcionamiento verdadero, no de un consejo, sino de la participación real. Ha sido distinto. El preocuparse mucho de la letra, más que del espíritu, ya lo decía el Evangelio,
eso de que la letra a veces mata, el espíritu es lo que da vida. Bueno, la aplicación de una ley ha sido paradójicamente dual. O sea, en algunos casos ha sido un reforzamiento, una canalización de la participación, en otros casos la ha secado en fórmulas. Por eso yo he querido hablar tanto de las formas, no de las fórmulas, sino de las formas que he vivido. Y bueno, además de esto, pues, o sea, quienes lo hacen mejor, más vital, quienes lo hacen menos vital, entonces ha salido la doctrina de que, una doctrina interesada, de que esto de la participación no vale, que no sale bien, y es verdad, ha salido cantidad de profesores que han dicho no quiero ser director votado, y entonces ha habido administraciones, entre otras la que tuvimos hace 8 años, ¿verdad?, que ha cogido esta mala beta, diríamos, y la ha convertido en ley, y ha dicho, no os preocupéis, nada, para la elección de directores voy a hacerlo como siempre se ha hecho. Siempre quiere decir, en aquellos momentos en que empezábamos con un acto religioso, patriótico, gimnástico, musical, ¿verdad? Como siempre se ha hecho, como siempre que nos gusta a nosotros se ha hecho. Las administraciones van a mandar y ordenar, y los consejos son asesores, y si se callan un poco, pues, ¿verdad? Y en todo caso que paguen algo, o que canalicen lo que no se puede canalizar, ¿verdad? Pues que lo canalicen. Y bueno, eso, estoy haciendo caricaturas de las feas, ¿verdad? Pero en España hay una beta de humorismo trágico, ¿verdad? Hoy mismo, viniendo en un avión, veía la viñeta de La Vanguardia. Había 2 partes y se veía la imagen de niño soldado. Se veía niño soldado para hacer la guerra. Y se veía, un negrito, bueno, ya sabéis lo que es un niño soldado, ¿verdad? Y al otro, niño rico jugando a la guerra. Y era uno de nuestros hijos ante el televisor y jugando a la guerra. Yo me encontré el otro día con una sobrina mía que me explicó, mira tía, este es un juego para matar peatones. Existe, se baja de internet, ¿eh? Este es un juego para matar peatones. Si esto no es un niño, ella me decía que estaba mal, ¿eh? Pero bueno, pero estaba allí, lo encontraba, estaba allí. Unos se matan de veras, ¿verdad? Y los otros también se matan de veras, aprendiendo rol de muerte, aprendiendo a matar peatones. Así llegamos al momento en que se hace la ley, la 12, que por un lado quitaba lo que quita a los padres y al sentido a la realidad y al sentido de la participación. Teníais que sentiros dolidos a la fuerza, es natural. Yo también me sentí dolido cuando empezaba a pasar la ley por el Consejo Escolar del Estado, por eso dimití, y me temo que por eso estoy aquí ahora. Bueno, ya sabéis dónde estamos ahora. Después de este matraqueo que hemos tenido todos,
tenemos un proyecto de reforma muy puntual, de muy pocas cosas, aunque está planteado con gran telón de fondo de discusión. El objetivo es cambiar muy pocas cosas para no dar más carne a la fiera, diríamos, de que todo cambia. Bueno, pues cambiar aquellas cosas imprescindibles, entre ellas el cambio del funcionamiento de la participación. Yo, a mi entender, cuanto menos diga una ley, mejor. Cuanto más se fomente la realidad, mejor. Yo ni con el 40% de la administración ni eso veo. Creo que tiene que volverse a lo que hay que volver, pero sobre todo tiene que volverse a la buena relación de padres y maestros. O sea, para mí, esa palabra que está de moda, que es el talante, pues bueno, hay que recuperar este talante, y el talante no puede recuperarse más que con jóvenes, más con la relación efectiva y afectiva entre padres y maestros. El objetivo es que nuestros hijos tengan esta relación afectiva y afectiva dentro de la escuela, y los padres tenemos que trabajar en eso. Desde el Consejo Escolar del Estado haremos todo lo posible, todo lo posible para que la nueva ley no encorsete, sino para que la nueva ley permita, apoye, promocione los acuerdos, promocione las relaciones, promocione el vivir en la escuela. Primer derecho, mirando los derechos del niño, primero es vivir. Pues es vivir dentro de la escuela, es la realización del derecho a la educación. Una escuela donde no puede vivirse plenamente niños, padres y maestros, es decir, donde no pueda convivirse, no es una escuela que cumpla con los derechos del niño ni con los derechos de la educación. Me habéis pedido nuevas formas de participación, las que os inventéis en cada caso. Seguro que no es lo mismo, pues dentro del Instituto Herrera Oria, que dentro de la escuelita que acaba de formarse en un pueblo donde todo va a esperar, ¿verdad? Esto que digo no solamente va para la participación, eso va para todo, para cualquier reforma del sistema escolar. Aquella antigua costumbre de que cuando sale una ley o no se cumple, o la tienen que cumplir todos exactamente igual y a rajatabla, esta costumbre tendríamos ya que cambiarla, que ponernos al lado de los países civilizados, que en este caso no es Francia. Francia no está bien civilizada. Francia es la del país que dice, que un ministro dice, en este momento, 11 de la mañana, yo sé todo lo que están haciendo todos los niños de Francia. Esto no es civilizado, esto es de la precivilización. Vaya. En cambio, por ejemplo, en Inglaterra, cuando hay una reforma, como la que nosotros tuvimos, ellos fueron los primeros en hacer la reforma de la enseñanza secundaria con la Comprehensive School, es decir, con la escuela donde estaban juntos todos los niños, los que estudiaban humanidades, los que estudiaban técnicas, etc. Cuando ellos sacaron la Comprehensive School en los años 50, 60, no cambió, no cogieron la ley y la aplicaron al Instituto Balmes como se hizo aquí. Las antiguas escuelas de humanidades continuaron siendo escuelas. Las antiguas escuelas técnicas continuaron siendo escuelas técnicas, pero las que hicieron de nuevo
fueron Comprehensive School. Y las que quisieron de las técnicas fueron convirtiéndose en Comprehensive School. Eso puedo asegurar que esto es una cosa posible. Cuando yo fui concejal del Ayuntamiento de Barcelona durante 8 años, cambiamos 7 escuelas de formación profesional en IES durante 8 años, sin forzar nada, hablando con los maestros, con los padres y con los niños, que fue gracioso ver cómo los niños de 12 años que estaban en la escuela de ETB fueron escuchados sobre su paso al nuevo IES, que era Escuela de Formación Profesional, y cómo había algunas niñas que se revolvían porque decían que aquellos niños eran unos mal educados. Cómo explicamos, cómo discutimos con padres, con maestros y con niños de 12 a 14 años su cambio de estatus. Bueno, puedo decir que las escuelas de secundaria, estas 7 escuelas de secundaria, son un paraíso de escuela comprensiva. Y cuando habíamos empezado, la escuela de formación profesional de primer nivel era lo peor del sistema educativo, lo peor del sistema educativo. Y en el Ayuntamiento de Barcelona el primer problema que tuve que coger es el de un profesor que había sacado de la escuela 2 alumnos. Y tuve que coger al profesor y los alumnos y a ver que eso no podía ser. Bueno, pues en esta misma escuela ahora los alumnos cursan los bachilleratos que quieren, la formación profesional que quieren, y cuando yo pregunto por la tasa de fracaso, dicen que los alumnos de formación profesional salen colocados antes de terminar, ya los quisieran coger, porque hemos hecho un consejo de formación profesional con las empresas y las prácticas, etc. Y los de bachillerato se van a la universidad ha cambiado aplicando esta denostada ley, la LOCSE, que ha estropeado, que es verdad, que ha estropeado los antiguos institutos. Bueno, sois padres, pero me gustaría que supierais, que valorarais lo que pasa. ¿Qué es un instituto? Pues es un centro de enseñanza llevado por personas que no han sido formadas como maestras. Es llevada por unos licenciados que han estudiado una materia durante 5 años, a fondo, tan a fondo, y que han recibido un certificado de aptitud pedagógica, el CAP, con 60 horas, de las cuales tantas como han podido no han hecho. ¿Puede usted firmarme las prácticas? Y hay gente que, para no tener trabajo, firma las prácticas de entre estas 60 horas. Esto, que ya estaba antes de la democracia, continúa aún aquí. Con todas las leyes que se ha hecho, se ha dicho que los profesores tienen que formarse bien, pero no se ha hecho. Esto es otra cosa que, como padres, creo que tendríais que saber y reivindicar, que los profesores de vuestros hijos estén formados para ser profesores. Una pequeña anécdota política. En el año 77, cuando preparamos los primeros programas electorales, yo estaba metida en mi partido, en el PSC, haciendo el programa electoral de educación, que lo hicimos nosotros. No fue el partido que lo hicimos, sino los maestros los que lo hicimos para el partido. Cogimos la declaración de escuela pública
y lo convertimos como tenía que hacerse. Lo hicieron muchos partidos, cada cual cogió lo suyo, y nosotros, al llegar a la enseñanza media, hablábamos del tronco común, los profesores formados, y se nos escapó una frase en catalán que decía: s'ha de suprimir el CAP. ¿Lo entendéis, verdad? Muy bien. Bueno, pues exactamente no lo entendió así. El compañero traductor del PSOE, porque mandamos nuestro programa al grupo federal del PSOE y les gustó muchísimo, tanto que dijeron: vamos a traducirlo y será el nuestro. Pero al llegar a la traducción de s'ha de suprimir el CAP, dijeron: hay que suprimir al jefe. Porque CAP en catalán es la sigla, pero además quiere decir cabeza, quiere decir jefe. Bueno, pues 1977, aún los profesores de enseñanza media de vuestros hijos tienen el CAP, no lo suprimieron, ni los jefes. No, ¿verdad? Eso, haced lo posible como padres para exigir de la administración que dé a los que tienen que ser profesores la formación conveniente. Hace 30 y tantos años, 40 años, ahora, este verano hará 40 años, que nos la dimos nosotros en las escuelas de verano. Bueno, ya hace bastante tiempo, ahora quizá las administraciones y las universidades en esto tienen que ayudar. Y creo que ayudarán porque tendrán más trabajo, ¿verdad? Pues ahora tenemos que conseguir una cosa muy pequeñita, pasará desapercibida, todo el mundo dirá que sí, hay que poner el dinero, pero todo el mundo dirá que sí, que los profesores, cualquiera que vaya a ser profesor, tenga por lo menos una formación de un año, de veras, 600 horas, como se han hecho ya experimentos totalmente felices, o, quién sabe, al otro lado de los Pirineos tienen 2 años. Maestros de educación infantil tienen 2 años, maestros de primaria tienen 2 años, para cualquier tipo de experiencia, y maestros y profesores de secundaria tienen 2 años en un mismo instituto. Esta primavera lo visitamos en Francia, en Lyon. Hay un instituto de formación pedagógica de la Universidad de Lyon, dirigido por Philippe Mérier. Recordad este nombre porque es un gran personaje en pedagogía y participación. Es de él que dice que el acto educativo no puede entenderse sin la participación de los niños, a mayor ayuntamiento de los padres, ¿verdad? Bueno, pues allí vimos una escuela donde todos los que tienen que ser maestros pasan dos años juntos. Bueno, quizás sería un sueño, no pensar en 2 años, pero por lo menos en un año. Está comprobado en la Universidad Autónoma de Barcelona ya hace unos cuantos años que han conseguido tener el dinero y los alumnos porque claro, al final de la corrida tienen el mismo CAP, un certificado que dice que saben, pero es un certificado que lleva detrás 600 horas, pero que oficialmente aún vale tanto como el que lleva 60 horas, que además a veces se firman sin hacerlas. Bueno, yo no puedo... Uy, me he pasado. No sabría... Creo que, bueno, que eso... Otra base de la educación es la creatividad. Creatividad
del niño, vamos a decir que también los padres pueden ser creativos, a los maestros, según Philippe Mérier, nos toca ser receptivos a la sorpresa de la creatividad de los niños. Su pedagogía es una pedagogía de la escucha y la sorpresa, de el escuchar y ver. Cada año el buen maestro, tiene que dar un paso más en pedagogía. Cada año nosotros tenemos que saber algo más de pedagogía, lo que hayamos hecho aquel año a partir de las sorpresas. Me gustaría mucho que de ahora en adelante los padres también, como lo habéis dicho, cuando nos sorprendieron con la máquina de cine, lo recuerdo muy bien, pues cada año pudiera haber una sorpresa de los padres en cada tema. Y ya os arreglaréis con el talante, ¿verdad? Nada más.